pero es una serie de lo más importante de acuerdo a la época en la que ahorita la iglesia se encuentra viviendo. Cuando hablamos del tribunal de Jesucristo, antes de poder adentrarnos en esta investigación y en este estudio, solamente les recuerdo que cuando la Biblia menciona el tribunal de Jesucristo, no se refiere al juicio que Jesucristo tuvo, ¿verdad?, con el sumo sacerdote y con Pilato, con Caifás, sino que se refiere al tribunal donde nosotros vamos a ser evaluados y juzgados de acuerdo a nuestras obras. Entonces, la Biblia es muy claro que cuando tú mueras y tú tienes a Cristo en tu vida, la salvación no se puede perder. Pero ¿qué de esos pecados que no confesaste, verdad? ¿Y qué si mueres en pecado? ¿Y qué de las obras y la oportunidad que Dios nos dio para hacer y no hicimos? O sea, todos los cristianos vamos a ser juzgados cuando muramos. Vamos a ver cuándo, quiénes van a participar, cómo va a tener lugar, qué es lo que se va a evaluar y a juzgar, pero no vamos a ser juzgados respecto a nuestra salvación, porque nuestra salvación ya fue juzgada, ¿verdad?, y regalada en la cruz de Cristo. Así que en la cruz de Cristo lo vamos a explicar todo muy bien, desde la A hasta la Z. En la cruz de Cristo nuestro juicio se llevó a cabo hace 2000 años para todos los creyentes que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Ya no hay condenación, ya no nos puede dos veces Dios juzgar. Entonces vamos a ser en el tribunal de Cristo ya no juzgados para la condenación eterna, porque ya tenemos la salvación, pero nuestras obras y nuestra posición de autoridad y la fidelidad que hayamos demostrado en esta corta vida que tenemos en el tribunal de Jesucristo será manifestado. Uno de los pasajes más ricos acerca de este tribunal está en 1 Corintios 3, versículo del 10 en adelante. Y dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, versículo 10 en adelante: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, no le dejemos todo, ¿verdad?, a los pastores, y si no he crecido porque no me han dado alimento. Todos tenemos la responsabilidad, al haber recibido el Evangelio, al haber creído en él y al discipularnos, tenemos una responsabilidad de no solamente oír la palabra el domingo, sino que entre semana todos tenemos la responsabilidad de seguir comiendo en nuestra casa la palabra para edificar sobre el fundamento que está puesto en nuestras vidas, que es Jesucristo. Muy bien, dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y vean ustedes el versículo 12 en adelante: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, otra vez se manifiesta, cada uno de nosotros. Estamos edificando nuestra vida cristiana sobre dos clases de materiales. Las piedras preciosas, el oro, ¿verdad?, son materiales que no son combustibles, pero la madera, el heno y la hojarasca, tú les prendes fuego y si haces una casa con eso, se consume con el fuego y desaparece. Entonces, nuestras obras que son hechas en la carne son madera, heno y hojarasca. Todo lo que hayamos hecho por conveniencia, por manipulación, por necesidad o por, como dicen, voy a ayunar para que Dios me sane a mi hijo, espérame tantito. Entonces, ¿qué Dios es un Dios falta de misericordia que está esperando para que, y le digas, mira, Señor, tengo 3 días sin comer, ¿ya te puedes compadecer de mí, Señor? ¿Ahora sí me puedes sanar a mi hijo? Dios no es ese Dios, no es el Dios que la Biblia anuncia. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios o para forzar a Dios a que encuentre un trabajo, voy a ayunar. Para que mi esposa regrese, voy a ayunar. Ayunamos para poder tener un tiempo a solas con Dios
y discernir su voluntad y su dirección. Voy a ayunar para que me dé sabiduría a Dios. ¿Cómo tratar conmigo? Así sí. Pero nunca ayunen. Voy a ayunar para que México sea salvo. Voy a ayunar para que esto se arregle. Oye, Dios no quiere sacrificios. Discúlpame. Dios no quiere ya sacrificios. Quiere obediencia. Y nuestra obediencia es la mejor manera en la que Dios contesta nuestras oraciones inmediatamente. Entonces, aquí se nos habla que estamos edificando con diferentes materiales nuestra vida. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. O sea, en el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros vamos a estar delante de Él. Él va a estar en una tarima como esta. Vamos a ver que la palabra que se tradujo tribunal es la palabra griega bema, con B de burro. Bema, que significa el podium donde los jueces en las Olimpiadas griegas les entregaban a los atletas las medallas de oro o las coronas de olivo. Entonces era como un podium donde se formaban todos los atletas que habían sido vencedores. Y ahí en ese podium les entregaban su corona de olivo. Este podium en la Biblia se llama el bema en el griego. Pues va a haber un podium igual, vamos a estar todos formados y cada uno de nosotros, cada uno vamos a ser juzgados individualmente. A cada uno de nosotros Dios va a manifestar lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, nuestra fidelidad, nuestra hipocresía, lo que escondimos debajo del colchón, etcétera, etcétera. Ahí será manifestado públicamente en la luz. Y cada quien va a recibir lo que haya hecho o lo que haya guardado para Dios. Si la obra, versículo 15, de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vean ahora 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a tratar de leer algunos versículos para establecer nuestro fundamento teológico. 2 de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros, cuando Pablo dice todos nosotros, ¿de qué está hablando? De los cristianos. Aquí no está incluyendo a los no cristianos. Lo vamos a ver más adelante. Es necesario que todos nosotros, está hablándole a la iglesia, comparezcamos, y ahí está el bema, que se tradujo el tribunal de Jesucristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este tribunal, en este juicio de los cristianos, todos nosotros vamos a recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en esta corta vida, desde que te convertiste hasta tu muerte. Ya antes de nuestra conversión, ningún pecado, que abortaste 5 veces, que mataste a 30 personas, que te decían la leona de Santa Julia, que te decían, ¿verdad?, lo peor. Antes de nuestra conversión, todos nuestros pecados han sido eternamente borrados. De nuestra conversión a nuestra muerte, nuestras obras comienzan a ser tomadas en cuenta. No para nuestra salvación, insisto, como lo acabamos de leer, sino para la pérdida o la ganancia de las recompensas y las posiciones de autoridad que vamos a tener. En otras palabras, en la otra vida, después del tribunal de Cristo, muchos van a sentarse con Cristo cuando las naciones sean reestructuradas y desde Jerusalén Cristo comience a gobernar y otras galaxias sean pobladas también, y Dios nos mande a otra galaxia como gobernador de alguna, de Andrómeda o no sé de qué otra galaxia, otro nombre que le ponga a Dios, o presidente, el nuevo presidente de México, etcétera, etcétera, donde ya no va a haber PRD, ni PAN, ni PRI, ni partidos políticos. Los hombres y las mujeres que van a gobernar en la otra vida
será de acuerdo a la fidelidad que tuvieron en esta vida. Por eso 1 Corintios 15:58 dice el apóstol Pablo: hermanos, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo segaréis. Continuar haciendo el bien, porque vale la pena seguir trabajando para Dios. Un vaso de agua que hayamos dado en el nombre de Jesús, a las personas que les hayamos hablado de Cristo, las cosas que hayamos hecho, el amor que le has tenido a tu esposa, a tu esposo, el tiempo que pasaste con tus hijos, la santidad que tú viviste, todo será puesto en una balanza. Por eso tenemos que vivir con temor de Dios, porque estamos de paso por esta vida. El otro día venía yo pensando y me decía a mí mismo, si al nacer pudiéramos tener el entendimiento que se nos dijera cada vez que nace: mira, Pancholín, tienes 50 años de vida. Vas de paso por esta tierra. No amontones riquezas, no vivas para este mundo, vas de paso. Carmelita, vas de paso. Desde que nacemos tuviéramos la conciencia que vamos de paso, pues no haríamos, ¿verdad?, muchas veces lo que creemos que hacemos. Los jóvenes creen que la vida la tienen para ellos y que pueden tomar drogas y emborracharse y embarazar a la novia, y la novia se deja embarazar y se deja manosear por el novio y se divorcia uno y se va con otra buscando aquí el agua feliz, la otra se divorcia uno buscando que haga feliz, y todos los seres humanos viven como animales sin saber que está establecido un juicio y que desde el momento que Dios levantó a Cristo entre los muertos, nos garantiza que nosotros vamos a volver a vivir y vamos a ser juzgados en un día que se llama el día de Cristo o el tribunal de Cristo. A pesar de todo esto, existe mucha confusión acerca de quiénes serán los participantes de este juicio. ¿Cuándo se va a llevar el juicio o el tribunal? El propósito y las consecuencias. ¿Qué pasará con esos cristianos que murieron en pecado, por ejemplo? ¿Qué pasará con aquellos que dicen en la primera carta de Juan que cuando vengan a Cristo se van a alejar de Cristo avergonzados? ¿Qué acaso estas personas van a perder su salvación? ¿Qué significa perder recompensas? ¿Qué recompensas vamos a recibir y qué es lo que vamos a perder? Todo esto lo vamos a cubrir en esta serie preciosa. Muy bien, en este tribunal no habrá, vuelvo a insistir, ninguna condenación ni castigo judicial para los pecados de los cristianos confesados o no confesados. Juan 5:24, de cierto les digo, que cualquiera que oye mi palabra no vendrá a juicio. ¿A cuál juicio se refiere? Al juicio final del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Este es otro juicio de los incrédulos. Vamos a mencionar también ese juicio. Cualquiera que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Esa palabra condenación, crino, con K, en el griego significa juicio judicial, condenatorio o sentencia. Cualquiera que crea en mí y me acepte como su Salvador, jamás podrá ser condenado dos veces. ¿Por qué? Porque yo ya pagué por todos tus pecados en la cruz del Calvario. Y si hubiera algún pecado en tu vida por el cual se tiene que pagar, Cristo tendría que volver a morir dos veces. Esta es la razón por la cual la salvación no es por las obras. El otro día me dijo un hermano: oye, pero yo todavía no sé si se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Le dije: cuando Cristo murió, ¿por cuántos pecados murió en la cruz? ¿Por tus pecados pasados, presentes o futuros? Él mismo me lo contestó. Murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, porque él dijo: concluido está, terminado está, se acabó, no hay nada más que agregarle a su muerte en la cruz. Entonces, si muero en pecado, me dijo él, me voy al cielo. Le dije: sí, te vas al cielo, claro que te vas al cielo. Pero, ¿sabes una cosa? Después vas a ser, en el tribunal de Cristo, vas a enfrentar esos pecados. Y vamos a ver en esta serie cuáles son las consecuencias de cristianos que creen que como no se pierde la salvación, pueden vivir con libertad o con libertinaje.
Dice Gálatas 5:10, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos como ocasión de pecar la libertad que Dios nos ha dado. Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cualquier persona que diga, como no se pierde la salvación, voy a pecar, esa persona no es salva. Porque cuando eres salvo, esa gracia de Dios que nos es impartida por el Espíritu Santo, nos mueve a no querer pecar. Pecamos porque estamos en un cuerpo imperfecto y no hay nadie que no haya pecado más que Cristo. Pero cuando la gracia de Dios está en tu vida, ya no quieres pecar. Y cuando pecas, lloras y te frustras y te amargas y te sientes mal. ¿Qué hice, Dios mío? Antes de que tuviéramos a Cristo, pecabas como si comieras una concha, te la metes a la boca, te limpias la boca y dices, no he hecho nada. Dormías, ¿verdad? Como si nada. Y seguías pecando y pecando y pecando y matabas y fornicabas y pornografía y no tenías ningún sentimiento de culpa en tu corazón. ¿Por qué? Porque no tenías al Espíritu Santo. Pero cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a nuestra vida para convencernos, para no dejarnos ya tranquilos. Dice en Efesios, no apaguéis la obra del Espíritu Santo. Porque hay cristianos que si siguen pecando y siguen pecando y siguen pecando, llega un momento en que el Espíritu Santo, dice desde Génesis 6, mi espíritu no contenderá contra el hombre. El Espíritu Santo te deja, lo apagas dentro de ti. O sea, ¿qué significa que se apaga el Espíritu Santo? No significa que perdemos la salvación, significa que le quitamos el poder que Él nos quería dar para vivir para Dios. Las fuerzas que Él nos quería dar, las perdemos. El valor que Él nos quería dar para testificar, lo perdemos. Y como somos cristianos y vivimos en pecado, comenzamos a vivir tristes, frustrados, amargados, porque la persona más miserable de este mundo no son los no pecadores, sino los cristianos que viven en pecado. Porque viven con un pie en el mundo y con un pie con Cristo. Y como el Espíritu Santo no los deja y su conciencia los atormenta, viven miserables. Porque saben que lo que están haciendo es malo, pero no quieren dejar el pecado y no creen que el poder de Dios es más grande para ayudarnos a salir del hoyo en que muchas veces podemos caer. Veamos ahora en Hebreos capítulo 10 estas verdades que acabamos de enunciar en este momento para ir con la Biblia paso por paso en esta preciosa serie, El Tribunal de Jesucristo. Me encanta esta serie porque es una doctrina que une a la eclesiología con la escatología. La doctrina del Tribunal de Cristo, ahorita me explico, une la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, con el estudio de las profecías. Porque la eclesiología nos motiva a vivir una vida santa. Cuando conoces qué es la iglesia y que somos partícipes del Espíritu Santo, nos motiva. Y la escatología, porque cuando sabemos que lo que hacemos va a tener consecuencias eternas, pensaríamos dos veces antes de hacer lo que muchos de ustedes están haciendo. Muchos de ustedes pecan, muchos de ustedes tienen amantes, muchos de ustedes se acuestan con su novio. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el temor de Dios. Si tú tuvieras el temor de Dios en tu corazón, no harías lo que haces a escondidas. Si tuvieras el temor de Dios, no harías lo que haces cuando nadie te ve. Pero como no hay un temor de Dios en tu vida, haces creyendo que te vas a salir con la tuya. Este fue el pecado de los líderes en el Antiguo Testamento. Dios no nos ve. Y cuando perdemos la conciencia de que Dios sí nos está viendo, mis párpados examinan a los hombres, dice uno de los salmos. Mis ojos ven, mis párpados examinan. Los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová. Proverbios 3. Y Él considera todas sus veredas. Proverbios 6 también. Entonces, cuando estamos conscientes de eso, nos damos cuenta que no podemos escaparnos de Dios.
y que tenemos que acudir a su gracia y a la misericordia para que podamos tener el poder de no pecar. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nos separamos de Cristo y perdemos la fuerza, apagamos al Espíritu Santo, comenzamos a vivir tristes porque necesitamos el poder de Dios. No somos suficientes, ninguno de nosotros, para vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Dice en Hebreos 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados. O sea, la palabra santificado significa puestos aparte, separados del mundo. En la voluntad de Dios, nos ha Dios separado del mundo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Estos versículos me encanta enseñárselos, y lo digo con mucho respeto a los curas católicos. O cuando tengo debates en la televisión con obispos o con personas de otra religión, ¿verdad? Porque siempre les pregunto, ¿qué es la misa? El 99% de las personas a las que tú les preguntes qué es la misa, no saben contestarte. O si te contestan, te van a decir, ¿es la Eucaristía? ¿O es ir allá y persinarse? Pero no saben que la misa, de acuerdo al Concilio de Trento, apúntalo, el Concilio de Trento es el sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. ¿Qué es la misa? Es un sacrificio. Cuando el cura entra al altar, dice, introibo al altare Dei, en latín. Me introduzco al altar de Dios. Introibo al altare Dei, letiu quetificatet juventute meam, dice en latín. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. De ahí las misas, las has oído, gregorianas. ¿Han oído ustedes de las misas gregorianas? ¿Qué son las misas gregorianas? Se murió don Pancho. Ya que se muere, vamos a pagar a la iglesia para que le dé una misa gregoriana, o sea, para que lo ayude a salir del purgatorio. Otra vez, vuelven a sacrificar a Cristo, y con ese sacrificio, don Pancho ni nos oye. Pero estamos haciendo otro sacrificio, Dios, para que tengas misericordia, y don Pancho, si tenía 15,000 años en el purgatorio, que sean 10,000. Y si tienes dinero, le das 10 misas gregorianas y lo sacas en un mes a tu pariente. Cuando nosotros, amados santos, seguimos esta línea de lógica elemental, nos damos cuenta que perdida está la gente en la ignorancia. ¿Por qué lo hacen? Lo hacíamos nosotros porque no conocíamos las sagradas escrituras. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes levíticos tenían la consigna, ellos sí, de ofrecer los sacrificios por el pueblo. Viene Cristo y se acaba el sacerdocio levítico. Y la iglesia romana se brincó la cruz y continuaron y han perpetuado el sacerdocio levítico, que ya no existe. Han hecho a un lado la cruz de Cristo. Y siguen ellos tratando de ser intercesores por nosotros. Y ya no hay, y dice en la Biblia católica y en cualquier Biblia, 1 Timoteo capítulo 2, no hay más que un intercesor entre Dios y los hombres, un mediador, Jesucristo hombre. Y lo dice Hebreos, el sacrificio de Cristo fue hecho una vez. Ellos, en cada realización de la misa, siguen matando a Cristo. Lo siguen ofreciendo. Esto es cuando levantan la Eucaristía y comienzan a hacer todo. Entonces se acerca la gente y les dan la hostia, que se llama la doctrina de la transubstanciación, donde bajo la bendición del sacerdote católico convierte eso en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo. Y cuando la persona la toma, está recibiendo a Cristo. De lunes a viernes se le sale y lo vuelve a tomar el domingo. ¿Y qué dice la Biblia, verdad?
Juan 1:12, a los que le recibieron, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo recibimos una sola vez. Pero ellos, como creen que se sale, hay que volver a invitarlo y volver a sacrificarlo y volver a sacrificarlo y volver a sacrificarlo y volverte a dar a Cristo y volver a sacrificarlo y ven para acá para que vuelvas a recibir a Cristo, porque no saben que Él vive eternamente en nosotros. Dice en Efesios 1:13 y 14 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, hasta el día de la resurrección. ¿Cómo nos ilumina la Biblia, verdad? Es maravillosa. Ahora viene el versículo 12, de ahí mismo de Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido otra vez, lo mismo dice el Espíritu Santo, una vez para siempre, un solo sacrificio. Cura católico que me escuchas, con mucho respeto, no quiero abusar, ¿verdad?, de este conocimiento, pero ya deja de sacrificar a Cristo. Ya no vuelvas a celebrar misa si me estás escuchando, porque estás diciéndole que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Hecho una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, otra vez, una vez para siempre, una vez para siempre, una sola ofrenda, con una sola ofrenda, con el sacrificio de Cristo, bastó para hacernos. ¡Qué tremenda revelación! Perfectos. La muerte de Cristo nos ha hecho perfectos para mientras estamos aquí en la vida. ¿Dice eso? Temporalmente. ¿Dice eso? A lo mejor tú traes la Biblia del Mormón. Nos hizo perfectos para siempre. La pregunta es, ¿somos perfectos? No. En nuestra actividad y en nuestra conducta, pero posicionalmente en el cielo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Estamos, Efesios 2, sentados ya con Cristo, descansando ya de que no tenemos que hacer nada, ni buenas obras, ni sacrificios para nuestros pecados, sentados con Él, esperando hasta que todo sea resuelto en este mundo. Y mientras tanto, aquí en la tierra estamos santificándonos, estamos llevando a cabo nuestra santificación. Se los voy a poner con otro ejemplo más claro. Ya cumplí mis 6 años de mis estudios de medicina, y entonces en la Universidad Autónoma o en el Politécnico, donde sea, donde den la Academia de Medicina, me entregan mi certificado de médico, ¿correcto? Yo soy médico ya. La universidad me dice, señor Dusin, usted es médico. Ha cumplido con todos sus exámenes, ha pasado con 8, 9 y 10, soy médico. Muy bien. Ahora, este papel me dice que yo soy médico, pero ahora yo tengo que llegar a colgarlo en mi consultorio, y no solamente que llegue al consultorio, ahí tengo mi diploma de médico, ahora yo tengo que ejercer para demostrar que ese conocimiento que adquirí en la universidad es real y verdadero. Entonces, si yo me siento y solamente ahí veo mi título de médico, pero no hago nada, no opero, no hago cirugías, no receto, no amo a la gente, mi certificado no tiene ninguna validez. Es la teoría más la práctica lo que hace a la persona. Entonces, la Biblia dice que somos perfectos, ¿no es cierto? La Biblia dice que somos hijos de Dios. La Biblia nos adjudica una posición eterna, pero estamos aquí abajo y nos damos cuenta que no somos perfectos físicamente, pero ante Dios lo somos. ¿Por qué somos perfectos? Porque somos santos y sin mancha, porque todos nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Y ahora, mientras pecamos, ya no nos condena por esos pecados. Ahora solamente perdemos la comunión con Dios cuando pecamos los cristianos. La salvación no la podemos perder, perdemos la comunión con Él y las bendiciones que podíamos tener y las recompensas en la otra vida. Pero ante Dios somos perfectos, porque su Hijo fue perfecto, su justicia fue perfecta, su imputación de su justicia fue perfecta, y su santidad, que es la santidad de Cristo, ¿verdad?, nos es imputada también a través de la santificación, para que podamos ejercer una vida conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho. Por eso dice Santiago, oye, tú vienes y me dices que es cristiano.
Y andas ahí, ¿verdad? Ajúa, vivo aquí, te emborrachas cada fin de semana, ahí andas detrás de las chavas como si nada, te acuestas con tu novio y estás en el coro de la iglesia, estás en la música de la iglesia y la gente comienza a decirnos a nosotros, oye, tú te dices cristiano y haces estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que no solamente decir que somos cristianos, obras nos tienen que acompañar. Acciones que demuestren a la gente que somos diferentes. Que somos diferentes. No, don Pedro, ya no me echo ya no me emborracho con usted. Ay, sí, porque ya no eres charrasqueado. No, pues ya, exactamente, Cristo me salvó. Oye, que todas mis amigas se acuestan con sus novios, pero yo no. Ahí sí eres la Santa Rita de Casia, ¿verdad? Díganme lo que quieran, pero yo conozco a Cristo y eso se llama fornicación delante de Dios. Y no quiero tener el temor de Dios en mi vida. Y comenzamos a dar un testimonio que la gente busca, la gente cree más las acciones que las palabras. Muy bien, veamos ahora el tiempo y los participantes de este tribunal de Cristo. El tiempo cuando este tribunal se va a llevar a cabo, ¿cuándo será? ¿Antes del rapto? ¿En el momento del rapto? ¿A la mitad de la tribulación? ¿Al acabar la tribulación? ¿Antes del juicio del trono blanco o después? ¿En el milenio o después del milenio? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? La Biblia es muy clara. Veamos cuándo vamos a ser juzgados en este tribunal. Lucas capítulo 14. Vamos a ver algunos pasajes que no nos van a dejar ninguna sombra de duda respecto al tiempo cuando se llevará a cabo este tribunal, este juicio o evaluación de nuestras obras. Dice Cristo en Lucas 14, versículo 13 y 14. Lucas 14, 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado o dichoso, que es lo mismo, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, ahí está, cuando en la resurrección de los justos. ¿Cuándo recibiremos las recompensas? Cuando todos los justos seamos resucitados. ¿Cuándo se llevará esta resurrección? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 15. Hermanos, les escribo para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si Cristo murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Por esto digo que con voz de arcángel, con voz de trompeta y con voz de salvación, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense con estas palabras. En el momento que desaparezcan millones de cristianos del planeta Tierra, en ese momento, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Todos los que seamos raptados, puede ser hoy en la tarde. Puede ser, a lo mejor ni acabo el mensaje. Y muchos dicen, ¿dónde se fueron? Se los llevaron los ovnis, van a decir. Puede ser hoy en la noche, el arrebatamiento, porque no hay señales para el arrebatamiento. Para la segunda venida hay señales, y verán la señal del Hijo del Hombre. Pero para el arrebatamiento no hay señales. Es inminente, en cualquier momento, el día y la hora, nadie la sabe. La segunda venida de Cristo sí es anunciada con muchas profecías y con muchas señales. Cuando dice vendré como ladrón en la noche, no se refiere a la segunda venida, se refiere al arrebatamiento. Porque si se refiriera a la segunda venida, pues entonces cuando el anticristo entre al templo y haga el sacrificio, Mateo 24, y ahí comienza la gran tribulación, lo único que tendríamos que hacer es comenzar a contar 3 años y medio. Y a los 3 años y medio sabríamos que venía Jesucristo y terminaría el Armagedón. Pero el día y la hora, nadie lo sabe, se refiere al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Por eso una cosa es el arrebatamiento, otra cosa es la segunda venida de Cristo.
No es la misma cosa. El arrebatamiento de la segunda venida de Cristo no es lo mismo, porque el rapto viene sin anuncio, sin señales, sin ninguna prueba. Puede ser en cualquier momento. Veamos otro pasaje, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Voy a leer rápido. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ese día, ya sabes que es el día. ¿Qué día? Siempre que en el Nuevo Testamento, escúchenme estudiantes de la Biblia, vean el día de Cristo, ese día se refiere al tribunal, al día en que vamos a ser juzgados. El día es el sujeto de la revelación y será un día revelado con el fuego. Ahora, el contexto que sigue a continuación se sigue desarrollando por los demás apóstoles, por ejemplo, en 1 de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, subrayen siempre que vean el día de Cristo en su Biblia, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo le dice a los filipenses, estudien la Biblia, santifíquense, échenle ganas, ganen las almas para el reino de Dios, ama a tu esposa, ama a tus hijos, pasa el mayor tiempo que puedas con tu familia, porque el mayor tiempo que pasamos con la familia es el tiempo más precioso que tenemos en esta vida. No con los amigos, no en el cine, aunque digo, no soy enemigo de películas que sean buenas, ¿verdad? Con buena clasificación. No en fiestas, y hay fiestas también buenas, pero dediquemos tiempo a la familia. Yo ahora mis viajes a Colombia, Honduras, Estados Unidos, etcétera, etcétera, me encuentro con que muchos pastores llegan sus esposas, hermano, Alducin, dígale a mi esposo que me saque por lo menos una vez al año de vacaciones. ¿Cómo, hermana? ¿Que ustedes no tienen vacaciones? Pues es que mi esposo dice que tiene que ganar muchas almas para Cristo. Y está muy ocupado en la obra de Dios. Y le dije, ¿sabe una cosa? Su esposo ya se fue al extremo. Porque usted es la principal obra de Dios en su esposo. Porque nuestra esposa es nuestra principal oveja. Entonces podemos ganar el mundo y ser obscuridad en nuestra casa. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Y así hay muchos muchachos también. Por acá y por allá, iban a los campamentos y todo, y llegan a su casa, no se obedecen a sus papás, no se someten a los papás, no les dan buen testimonio, tienen mal testimonio en la escuela, pero eso sí, aleluya, gloria a Dios en los campamentos, y gracias a Dios que van a los campamentos, pero quiero que entiendas que lo que Dios aprecia es la vida en la familia. El matrimonio es el gimnasio del hogar. Hermanos, que usted no sabe la cara de dinosaurio de mi esposo. Vete acostumbrando porque el diablo la tiene peor, le digo. Es que usted no sabe que mi esposa, esto y el otro, es que precisamente el estar aguantando eso de tu esposa te está fortaleciendo. El estar aguantando eso de tu esposo te está fortaleciendo, te está blindando, te está dando carácter, te está dando paciencia, te está dando visión, te está acercando más a Dios, estás tratando de ya llorar por Dios, Padre Santo, te pido, te ruego. Todas esas cosas, esas presiones que tenemos, esos sufrimientos en el matrimonio, con los hijos, en la familia, sirven para formar nuestro carácter. Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo cuando el dinosaurio te ladre. En el lenguaje de zapoteco. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ay, hermano, no saben qué prueba me encuentro. Esas pruebas son una bendición. Me corrieron de mi trabajo, es una bendición porque mientras no ha sido por robo ni por fraude, Dios tiene lo mejor para ti. Dios está probando tu confianza en Él. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y para qué quiero paciencia, Señor? Porque si no tienes paciencia, Hebreos 6 y Hebreos 10, nunca recibirás nada de Dios. Sin paciencia te vas a casar antes de tiempo. Sin paciencia vas a comprar un coche cuando no era el tiempo de Dios. Sin paciencia vas a inscribirte a una escuela que no debiste haberte inscrito y después de 2 años perdiste 2 años y vas a tener que regresar a otra materia o otra carrera que realmente Dios quería para ti. ¿Por qué? Porque no tuviste nunca la paciencia para aguantar y esperar el tiempo de Dios. Y la paciencia nos las dan las pruebas y los sufrimientos. Para que comiences a conocer los caminos del Altísimo Gobernante del universo. Dice en 2 Timoteo 4:8 el apóstol Pablo, ya para ser sacrificado o martirizado, 2 Timoteo 4:8, por lo demás, en las últimas palabras de Pablo, me está guardada la corona de justicia. Las coronas las vamos a estudiar mucho después, la cual me dará el Señor juez justo, otra vez se repite, en aquel día. Pablo estaba seguro que al morir él no iba a ser recompensado. Ahorita hay miles de cristianos en el cielo, desde Pentecostés hasta nuestros días. Y ninguno de los cristianos que están en el cielo, Apocalipsis 6, del 12 al 14, ninguno ha sido recompensado. Están esperando, se les han dado vestiduras blancas, están esperando el día de nuestra resurrección. Ellos ya están en el cielo, pero nadie ahorita ha sido recompensado. Tenemos que estar todos los cristianos ya en el cielo para ser recompensados. Y en ese momento es cuando recibiremos los premios de Dios. Así pues, las recompensas de los santos, para dejarlo claramente establecido, van a ser entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo va a haber un tiempo de 7 años de tribulación. Mientras la tribulación está aquí en la tierra, nosotros en el cielo estaremos siendo recompensados y ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 19 de Apocalipsis aparecen las bodas del Cordero. Y no podemos estar en las bodas del Cordero sin antes habernos presentado a ser evaluados y juzgados por nuestras obras mientras estábamos en el cuerpo. Ahora, para terminar, ¿quiénes van a estar en este tribunal? El hecho de que antes de la resurrección de los impíos no se va a llevar a cabo, nos revela que este juicio del tribunal de Cristo no incluye a los no creyentes. El tribunal de Cristo, el día de Cristo, el bema de Cristo, solamente los cristianos vamos a estar en este tribunal. Los no creyentes, cuando terminen los 7 años de tribulación y Cristo regrese al mundo, vamos a entrar a 1000 años, a un periodo de 1000 años de vacaciones aquí en la tierra, Isaías 65 y 66, Apocalipsis 20 y 21, y después del milenio, Apocalipsis 20 del 11 al 15, los no creyentes serán presentados, serán abiertos los libros de Dios y pasarán todos los no cristianos y ninguno va a estar hincado, estarán parados delante de Dios y serán echados al lago de fuego que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda. En ese juicio, del juicio del gran trono blanco, nosotros ya fuimos juzgados por nuestras obras, no por la salvación, pero en el juicio de los no cristianos después del milenio, nosotros seremos el jurado. Los ángeles y los querubines estarán en el cielo cósmico de Dios y Dios demostrará que Él no va a mandar a nadie al infierno. ¿Cómo? Sí, se fueron solitos.
Una señora me dijo hace mucho tiempo, es que, oiga hermano, yo estoy seguro, Dios es bueno, Él no puede mandar, Él es amor, Él no manda a nadie al infierno. Le dije, amén, 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 yo estoy de acuerdo con usted, hermana. Entonces el infierno no existe. Le dije, claro que sí existe. Dios no va a mandar a nadie y por eso mandó a su Hijo a morir en una cruz. Por eso nos dejó la Biblia, por eso nos mandó al Espíritu Santo, por eso se sigue predicando el Evangelio a todo el mundo. Los que estén en el infierno es porque ellos escogieron pasar la eternidad ahí. No pudieron vivir contentos con los santos en esta vida, no podrán estar contentos en el cielo con nosotros tampoco. Porque para que vivas en el cielo, tienes que haberte acostumbrado a vivir con los santos de Dios, imperfectos en esta tierra. Una vez alguien me dijo, ay hermano, es que todas las iglesias apestan, todas las iglesias son imperfectas, todas las iglesias son una bola de hipócritas. Y yo le contesté, y le dije, ¿te acuerdas el arca de Noé? Ah, sí, claro que me acuerdo. Le dije, ¿te imaginas los olores que había adentro? Púchila, de popó de camello, de elefante, de canguro, de chango, de chita y todo. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de los malos olores, estaban lejos del juicio afuera de Dios al mundo. Entonces, es preferible pasar un tiempo con malos olores aquí en la iglesia y la hermana huele feo y la hermana tiene cara de hipócrita y este hermano me hizo el otro y todo. Es preferible aguantarnos y soportarnos y tolerarnos un poco de tiempo que estar en el juicio de Dios en el día de la tribulación. ¿Amén? Así es. Muy bien, en segundo lugar, este juicio no va a incluir, claro, a los no cristianos. En segundo lugar, los cristianos que se conviertan en la tribulación. Porque cuando el anticristo mande matar, ¿a quién va a matar? ¿A los ateos? No, ¿verdad? El anticristo va a mandar matar a judíos, mesiánicos, creyentes en Yeshua, en Jesús, y a cristianos como nosotros. Entonces, esos cristianos, Apocalipsis capítulo 7, están en el cielo, van a resucitar, están en el cielo, ellos no van a ser juzgados en este tribunal. Y durante el milenio no pueden estar incluidos tampoco en este evento. Y en tercer lugar, en este tribunal tampoco estarán los santos antes de Pentecostés, antes de la cruz de Cristo. De Adán a la cruz de Cristo, los santos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, no van a encontrarse en este tribunal. Veamos esta verdad en el libro de Daniel, capítulo 12. Todos los santos antes de la cruz y de Pentecostés no van a encontrarse en este tribunal. Dice Daniel capítulo 12, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel. Está hablando del tiempo de la gran tribulación, de los años de la tribulación que se vienen sobre el mundo, donde tú y yo no vamos a estar. Gracias a Dios. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En la Biblia, el arcángel Miguel es el jefe de los ángeles en el cielo que defiende, ha defendido y se enfrentará con Satanás en Apocalipsis 12, versículo 12, para defender a Israel. El arcángel Miguel. Y aquí se levanta Miguel, ¿verdad? Dice, el que está de parte de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Aquí está profetizándose el tiempo de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Por esto sabemos que no está hablando de una tribulación o un sufrimiento 70 años después de Cristo, cuando llegaron los romanos y no dejaron piedra sobre piedra. Aquí está hablando de una angustia que Cristo en Mateo 24 repitió, cual nunca la ha habido en la historia de la humanidad, que es la gran tribulación. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro, y muchos, no dice todos, aquí hay una resurrección parcial. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Aquí está situando la resurrección de los santos del Antiguo Testamento después de la gran tribulación.
después de la gran tribulación. Entonces, todos estos santos antes del Antiguo Testamento no vivieron bajo el pacto de sangre que tú y yo hemos vivido. Los santos en el Antiguo Testamento no pueden ser recompensados iguales a nosotros. Nosotros hemos recibido mucho más que ellos. Cristo le dijo a dos ciudades, Corazín y Betsaida, si en Sodoma y Gomorra hubieran oído lo que ustedes han oído, en verdad les digo que en el día del juicio, y Cristo está hablando del trono blanco, no del tribunal de Cristo, el juicio de los malos, en el día del juicio el castigo será menos severo contra los sodomitas que contra ustedes, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Así que nosotros tenemos que ser juzgados con una vara mucho más grande con Dios, porque hemos recibido la gracia de Dios, al Espíritu Santo morando, haciendo su morada dentro de nuestro cuerpo. La revelación que tenemos, el conocimiento que tenemos de la Biblia es maravilloso. El otro día vi que un predicador dijo, es que no es necesario meterse que si los ángeles se metieron con las mujeres, que si esto y el otro, que si la salvación se pierde, hay que ganar las almas para Cristo. Espérame tantito, compañero, en las tribulaciones y el misterio de Cristo. Tenemos que estudiar toda la Biblia. Tenemos que enseñar toda la Biblia. No podemos concentrarnos solamente en algo. Qué lindo se oye. ¿Vamos a ganar las almas? Pues claro que las ganamos. Pero Pablo dijo, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Tenemos que conocer el antiguo pacto, la gracia, el pacto de sangre, la tribulación, Ezequiel, Daniel. ¿Por qué hace esto Dios? ¿Por qué permitió las guerras? ¿Por qué David esto? ¿Por qué Salomón aquello? Tenemos que conocer todo para tener un espectro amplísimo de la mente de Dios. Y todavía al morir no nos bastará seguir estudiando el corazón de Dios. Así pues, no estarán ni los no creyentes, ni tampoco estarán los que se conviertan durante la tribulación, ni tampoco estarán los que vivieron antes de Cristo. En Romanos 14, versículo 10, dice el apóstol Pablo, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, y está hablando de los cristianos, compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y vamos nosotros, escrito está, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, versículo 12, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Santos de Dios, si hoy en media hora, hoy en la tarde, viniera Jesús por nosotros, ¿no te lamentarías y dirías, ¿cómo? Es que yo creí que todavía tenía 2 años. Creí que me quedaban todavía 10 años de vida. Creí que me quedaban 5 meses más. Y así la muerte viene por nosotros en cualquier minuto, en cualquier segundo. Si estás tú consciente y crees realmente que Jesús resucitó y murió en nuestro lugar en la cruz, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser transformada por su poder. Tienes que vivir para Cristo y darle valor a las cosas que Dios les da valor. Tienes que desechar a las cosas que Dios les llama pecado. Tienes que enfrentar el mundo con una nueva perspectiva, con una nueva visión de qué es lo más importante. Es importante tu carrera, es importante lo que tú buscas, es importante que seas deportista. Todo es importante en la vida porque nos sirve en la vida. Pero pon en primer lugar a Dios en tu corazón. Pon en primer lugar a Dios en tu vida. Busca en el reino y su justicia y todas las demás cosas Dios te las dará por añadidura. No pongas a tu novia en primer lugar, ni a tu esposa en primer lugar, ni siquiera a la esposa o a tu esposo, ni a tus hijos. Pon a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque tu novia o tu novio, tu esposo o nuestros hijos no son para siempre. Algún día se va a morir tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu perro, tu gato, tu loro, tu cotorro. Todo es temporal, pero cuando perdemos todo y tenemos a Dios, Él nos dará la fuerza para seguir viviendo. Porque hemos amado a Él antes que a cualquier cosa. Y quiero decirles algo, Dios va a probar nuestra fidelidad y nuestro amor a Él.
Va a llegar el momento en que vas a tener que escoger entre tu esposa o él, entre tu esposo o Dios, entre tus hijos o Dios, entre tu novio o Dios, entre tu novio o Dios, entre tu trabajo o Dios. Y es el momento más importante de la decisión, donde tu corazón se manifestará y darás cuenta a Dios si realmente le amas con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir para ti y a conocerte. Porque no podemos poner otro fundamento sobre nuestra vida, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento tenemos que edificar oro, plata y piedras preciosas. Obras que valgan la pena. Sacrificios que valgan la pena. Palabras que valgan la pena de bendición a la gente que nos rodea. Y mantener nuestra integridad delante de tu trono. Porque la obra de cada uno de nosotros, todo lo que hayamos hecho, será juzgado, será evaluado en el tribunal de tu Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Hora de comenzar a combatir a los ateos, físicos, matemáticos, sociólogos, antropólogos, arqueólogos ateos, escépticos, agnósticos, estudiosos, maestros universitarios. Ahora el próximo mes tengo una conferencia de líderes en una universidad en Omaha, Nebraska, la pueden ver en nuestra página de internet, con puro personas de nivel universitario en Estados Unidos, maestros también, muy preparados todos, y ya podemos pararnos enfrente de cualquier plataforma como cristianos con este libro por delante. Porque este libro debate todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y el sistema de pensamiento de la Biblia hace pedazos cualquier sistema de filosofía humana. Tenemos las armas, las municiones, cargados en nuestras vidas, en nuestro corazón, para poder presentar defensa de la esperanza que hay en nuestras vidas. En este mensaje acerca de las evidencias de la existencia de Dios, vamos a comenzar a hacer algunas preguntas o interrogantes, las cuales vamos a ir contestando y vamos a ir desbaratando filosofías y argumentos en contra de la existencia de Dios. Esto es muy importante para todos ustedes por la televisión que nos ven, que están en la universidad, a sus maestros como estudiantes en la secundaria, en la primaria también, para que tengas armas y puedas contestarle a los maestros la absurda e irrazonable manera de pensar de negar a Dios. ¿Es razonable creer en Dios? O sea, partiendo del razonamiento, ¿es razonable creer en Dios o es irrazonable creer en Dios? ¿Puede probarse la existencia de Dios sin apelar a creencias religiosas o sin que alguien nos tenga que decir, es que tienes que creer en Dios porque es un dogma de fe? ¿Podemos probar la existencia de Dios sin que seamos obligados a creer en Dios? ¿Cómo podemos saber que realmente existe Dios? ¿O no hay manera de saber que Dios existe? ¿Existen evidencias para la existencia de Dios? Millones de personas actualmente viven completamente ajenas a la realidad de la existencia de Dios. O tal vez piensan que se fue Dios de vacaciones, o que solamente somos iguales a los animales y que existimos sin ningún propósito ni sentido para vivir. Este concepto popular puede proveerle a millones de seres humanos pues cierta libertad y autonomía,
pero jamás les podrá librar de la vaciedad y de la falta de propósito para sus vidas. Continuamente estoy leyendo acerca de billonarios, deportistas famosos, artistas de cine, políticos, que continuamente vemos que tienen casas de 50, 75 millones de dólares. Una serie de vehículos, ¿verdad? 10, 15 vehículos de los más exóticos que te puedas imaginar. Cuando son entrevistados estos artistas, deportistas, políticos, dueños de empresas multimillonarias, confiesan el 95% de ellos: soy una persona enteramente vacía, rodeada de cantidad de cosas y de cantidad de gente, pero en mi corazón y en mi vida soy la persona más sola del mundo. Una de ellas es un mexicano muy conocido y tal vez reconocido como el más grande millonario de México, que continuamente expresan su soledad y la vaciedad de sus vidas. Millones de personas también actualmente tienen medios para vivir, pero sin embargo no tienen significado para vivir. En Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2, el rey Salomón comenzó a examinar la vida sin Dios, porque él apostató, el rey Salomón apostató. Y cuando el rey Salomón apostató y probó esa vida sin Dios, dijo: voy a probar mi vida ahora con placeres, a disfrutar a las mujeres que tengo, tal vez drogas, también experimentó con drogas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y cuando Salomón quiso salirse del control de Dios y experimentó todo lo que aparentemente el mundo le sigue ofreciendo a todos los seres humanos, Salomón concluyó y dijo en Eclesiastés 2 del 1 al 2, le dije a mi vida: voy a probar esto, voy a probar aquello, pero a la risa le digo: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces, tenemos ejemplos como el de Salomón, ¿verdad? Cantidad, como repito, actualmente en políticos, deportistas, artistas, que llegan a la misma conclusión. Actualmente tenemos también contactos aquí en México, ¿verdad?, con muchos artistas que se están convirtiendo, vedettes que se están convirtiendo, como ustedes no se imaginan. Tenemos una cantante muy famosa en México, ¿verdad?, que ya levantó una iglesia, gracias a Dios, y a su iglesia asisten cantidad de artistas y cantantes famosos, y todos llegan así. Vengo, ¿verdad?, del mundo artístico, de todo el mundo me alaba mi cuerpo precioso, vedettes con unos cuerpos increíbles, parecen Barbies, y divorciadas 2, 3 veces, operadas 50 o 100 veces, o no sé cuántas veces. Levanta la mano y se les levanta la patita también cuando se mueven muchas veces, ¿verdad? Y esto lo comprobaron en el último Miss Universo. En el último Miss Universo que hubo, el 80% de las muchachas en Miss Universo, el último que hubo, menores de 23, 24, estaban todas, el 85%, tenían más de 4, 5, 6 cirugías en su cuerpo. Que más pompis, que más pantorrillas, que más esto, que más busto, etcétera, etcétera. O sea, llegan esas mujeres que no han desarrollado sus músculos, ni sus tejidos, ni sus tendones. Y como dice el más grande de los cirujanos plásticos que vive en Miami, Florida, si una mujer se opera antes de los 40 años, arruina para siempre su cuerpo, porque los tejidos no han sido completamente afirmados. Entonces se les comienza a los 30 años a deformar, o se les hace la boca así, o se les cierran los ojos, o se les jala más, y ya no son ellas. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que antes de esa edad ya quieran ellas meterse cuchillo? Pero todo, ¿por qué? Por la competencia que existe. Es que es bella, quiero ser más bella que ella. Y desgraciadamente, si tú te metes a una telenovela, escogen a las mujeres más bonitas y a los hombres más guapos. Y creemos que así somos todos. Y no es cierto. La mayoría tenemos cara de armadillo. Entonces, Dios, y creemos y les tenemos envidia, ¿no? Y sabes que esos galanes que tuvieron esas muchachas, tú no sabes lo que se conoce como la maldición de la belleza. El precio que se paga por ser tan bello, tan guapo, tan bonita.
¿Por qué? Porque llega el momento en que esas muchachas no se conforman con uno y viene el otro millonario y le ofrece otro y se van con el otro y con el otro. Llegan a los 30, 35 años de edad, ya le entregaron su cuerpo a más de 20 hombres. Comprobaron con todos y ninguno les pudo satisfacer porque se creen tan bonitas que necesitan lo mejor y pueden andar de uno y en otro y en otro. La maldición de la belleza. Qué padre, ¿verdad? Que te cases con alguien mejor con cara de armadillo, ¿verdad? Y que tu matrimonio dure mucho más tiempo y que te des cuenta que un matrimonio no puede estar basado en la belleza externa. A la luz de nuestra crisis social, en el Salmo 49, el rey David escribió estas palabras. Salmo 49, del 11 al 2. Su íntimo pensamiento, o sea, de todas estas personas que estamos hablando y que nos rodean, el íntimo pensamiento de estas personas es que sus casas serán eternas. Piensan que les va a durar todo y que lo que tienen es eterno y se aferran a los bienes materiales. Sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Esto es increíble porque hasta las iglesias ha entrado esto. Yo conozco iglesias donde si tú das cierta cantidad de dinero, a tu banca le ponen tu nombre. Increíble. Y esa banca solo tú te puedes sentar ahí. O sea, tienes una acción, ahora sí que se podría llamar, ¿verdad? Acciones dentro de las iglesias. O te dicen que si mandas predicadores y mandas tal cantidad de dinero, te van a mandar grabar en tal parte o en tal pared con letras de oro tu nombre. Entonces, todo esto, ¿verdad?, viene de la mercadotecnia mundana que se está infiltrando a la iglesia cristiana y que comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que a mí qué me importa que mi nombre no esté mi nombre. El que es glorificado en la iglesia es el Hijo de Dios, Virgen de la Macarena. Mas el hombre, dice el Salmo, no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Increíble. Cuando es la palabra de Dios, el Espíritu Santo no se ha equivocado. Y el Espíritu Santo compara a este tipo de personas, las compara con los animales. ¿Por qué? Aunque no son animales, porque llevamos la imagen y la semejanza de Dios, viven solamente para trabajar, para comer y para dormir. ¿Qué hace una vaca? ¿Qué hace un burro? ¿Qué hace un perro? Comen, se duermen. Las vacas, todo el día, paste, y se duermen, y se levantan, y comen, y duermen. Los animales para eso viven. Pregunta una persona, oye, ¿tú para qué trabajas? Para comer, ¿y para qué comes? Para trabajar. ¿Y no hay otro propósito en tu vida? ¿No has podido descubrir a Dios? ¿No te das cuenta que puedes disfrutar de viaje a Acapulco, o con dinero o sin dinero disfrutar la vida? No, ¿por qué? Porque todas sus metas y todos sus objetivos son hacer dinero. Y se enseña a los hijos, dice, cásate con un muchacho que tenga esto, que tenga convertible, que tenga dinero y con una muchacha bonita, y creemos que ya está garantizado nuestro destino. Dice el versículo 16 al 20 del mismo capítulo 40 de los Salmos, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, otra vez se vuelve a repetir, es semejante a las bestias que perecen. El doctor Erich Fromm, que no era cristiano, pero está reconocido en el mundo académico como uno de los más grandes especialistas en la conducta humana, el doctor Erich Fromm escribió estas palabras que están bastante relacionadas con lo que acaba de decir el rey David. Dijo así el doctor Fromm, la mayoría de las personas que me visitan sufren de una muerte interior del alma. Viven en medio de la abundancia, pero no tienen gozo ni tienen paz. Estamos hablando de un psiquiatra,
¿verdad? Que famosísimo, reconocido como de los mejores que hay, que está reconociendo que hay algo mucho más en sus pacientes que les hace falta. En otras palabras, me visitan millonarios, me visitan hombres, médicos, diputados, políticos, y me doy cuenta que todas estas personas que me visitan no se diferencian de los animales, son como zombies. Parece que no tienen alma, no tienen más que un objetivo, vivir para qué, y ya que tengo dinero, ya que tengo belleza, ¿y ahora qué sigue? Ya fui presidente de la República, te dura 6 años, compadre, el puesto. Ya fuiste gobernador, te dura 4 años o 6 años. Y cuando acabes eso, ¿qué? Y ya soy guapo, y ya soy artista, y cuando llegues a los 40 años, que tengas cara de rana, ¿verdad? Y que ya se te haya quitado de la belleza y todo, ¿qué? ¿Vas a seguir viviendo en eso, obsesionada, como las artistas de Hollywood? Como Elizabeth Taylor, que a los 80 y tantos años de edad se casó la niña 9 veces. Veamos ahora entonces la importancia de tener a Dios. El tema de la existencia de Dios tiene muy serias consecuencias para la existencia de cada uno de nosotros. Porque ningún otro asunto es más importante para el ser humano y profundo que estar conscientes que no somos animales. Que no vivimos solamente para producir, para hacer dinero, para destacar, para ser adorados, para ser aplaudidos, para ser reconocidos. Hay cosas mucho más profundas que esas en la vida. Es importante la importancia de Dios antes de probar la realidad de Dios como lo vamos a hacer. Hace algún tiempo un oficial de policía observó a un hombre en la orilla de un puente que estaba listo para aventarse y suicidarse. El policía se acercó con este suicida potencial y le dijo: hagamos un trato, dame 10 minutos para probarte que vale la pena vivir. Y entonces te doy yo a ti 10 minutos si tú me demuestras por qué no vale la pena vivir, y te avientas entonces. Bueno, pasaron 20 minutos y entonces le dijo el policía: si no te convenzo, te puedes suicidar. Después, de acuerdo a esta historia, después de los 20 minutos, los dos se tomaron de la mano y se brincaron hacia abajo. Esta historia nos hace preguntarnos: ¿vale la pena vivir? ¿Cuál es la base lógica? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la base de nuestros valores morales? ¿Cuál es la base de todas las cosas morales y racionales? ¿Cuál es la base de nuestra dignidad y de nuestra personalidad? Un gran hombre también literato, William Shakespeare, inglés, escribió Hamlet y otras obras. Yo me recuerdo cuando era joven que también estuve mucho tiempo en el drama y me encantaba la actuación. En una obra de teatro en la escuela me dieron el papel de Hamlet: morir, vivir, dormir no más. Y aquí el problema: ¿qué es más levantado para el espíritu, sufrir los golpes y los dardos de la insultante fortuna, o levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? No se me olvidan todavía todas esas frases de la obra de Hamlet que tenía yo que repetir. Y es lo que dice Hamlet: morir, dormir no más. O sea, ¿no te gusta vivir? Mátate. Así dijo Hamlet: es morir o dormir. ¿Estás vivo? Sí. ¿Sabes una cosa? Forja tu carácter, porque si estás vivo vas a sufrir. El mundo es para aquellos que arrebatan el reino de Dios. Y si comienzas: ay, es que y me traicionó, y me puso los cuernos, y me divorcié, y ya nadie me quiere, y a la víctima, y me pasó esto porque hizo estas cosas. Y como cuando comenzamos a hundirnos en una autolástima y en victimizarnos y creer que mi mamá y no me comprende, y mi novio y mi novia, y cuando no somos lo suficientemente maduros para saber que en este mundo en el que vivimos es un valle de sombras, de valles y de muerte, de tragedias, de violencias naturales, de problemas morales. Todos vamos a ser traicionados alguna vez, todos vamos a ser perseguidos, todos vamos a ser odiados, todos vamos a recibir calumnias. Todos estamos en un mundo
de pecado controlado por Satanás. Ahora, para enfrentar este mundo tan cruel en el que vivimos, se necesita que fortalezcamos interiormente nuestra vida interior. Y esta es la razón por la cual cuando cayó la bolsa de valores hace algunos años en Nueva York, el 60% de los billonarios se suicidaron. ¿Por qué? Porque al enfrentar el mundo y al enfrentar la bancarrota y la pérdida y el divorcio, se matan o matan a los demás. O me engañaste, te mato a ti y a mis hijos. ¿Por qué? Porque eres para mí nada más. Y no creemos, ¿verdad?, que si te ponen los cuernos tiene una mejor mujer para ti, Dios. ¿Para qué la matas? Déjala que siga viviendo, que se vaya con el gavilán pollero o con el que se fue. Pero se necesita, ¿qué cosa? Carácter para poder enfrentar la vida. ¿Y saben algo? Que cuando venimos a Cristo, esto es lo que el Espíritu Santo está tratando de formar en todos los soldados que pertenecemos al ejército de Cristo. Carácter. Nos está Dios blindando para aguantar misiles Tomahawk. Ya no balitas 22 ni 25. Los misiles que nos avienta el maligno y los problemas que enfrentamos en el matrimonio y en los divorcios y en la persecución y en el gobierno y en las malas entendidos, etcétera, etcétera, tenemos que seguir de pie y acabar con gozo, no amargados. Porque el que se amarga en esta vida no entra a la tierra de Canaán. Escúchame muy bien, el veneno más grande que te impedirá acercarte a Dios y recibir su gracia es la amargura. Amárgate contra alguien o contra algo y es el veneno más grande que tu alma pueda tener. Entonces, si no hay Dios, ¿verdad? Somos como animales y es como si estuviéramos en una librería mirando los libros, pero sin tener la capacidad de leerlos. En otras palabras, vivir sin entender por qué vivimos. Como animales en una librería, viendo miles de libros y sin poder entender ningún libro. Vivir en la vida sin entender por qué estamos aquí. ¿Por qué existe el sol, el diseño maravilloso, la belleza? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió la maldad? Todo tiene respuestas en la Biblia. Y necesitamos esas respuestas para poder seguir viviendo y seguir ayudando a millones de personas como tú y como yo, antes de Cristo, que necesitan el mensaje de la gracia de Dios. ¿Somos acaso, señores ateos, el producto accidental de la materia que evolucionó de un grano de polvo y se desarrolló en personas humanas, señores ateos? ¿Acaso, si realmente existe una creación accidental, como dice y sostiene la teoría de la relatividad y la teoría de la evolución de Carlos Darwin, de Friedrich Nietzsche, de Sigmund Freud, de Jean-Paul Sartre, de Bertrand Russell y de todos estos hombres ateos que han tratado de escribir que somos el resultado de un accidente? Si somos el resultado de un accidente, todo comenzó con algo. Ahora, si comenzó todo con la materia, ¿acaso la materia puede pensar? ¿La materia puede tener conciencia? Entonces, ¿de dónde salieron los pensamientos y la conciencia? Que son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos trascienden la materia. Yo no puedo capturar los pensamientos, ni tú sabes lo que yo estoy pensando. Pero estoy en un mundo espiritual donde estoy en contacto, pensando con seres espirituales, porque Dios conoce mis pensamientos. Entonces, estas explicaciones no tienen respuesta en el ateísmo. ¿Acaso la materia produjo los sentimientos y la conciencia? ¿Puede la nada producir nada? ¿Cabeza de calabaza? La ausencia de Dios en la realidad, ¿verdad? Jamás se puede explicar por qué la búsqueda de la verdad, del bienestar social, de la justicia, del vacío tan grande que existe en el alma humana. En Eclesiastés 6, del 1 al 2, el mismo Salomón volvió a decir: he visto que a muchas personas Dios les da dinero, les da fama, les da belleza, y tú envidias a la que está bonita, el que está guapo, al que tiene mejor carro, y Dios a muchas personas les ha dado muchas cosas, y tú te preguntas, como dice el Salmo 73, David: Dios mío, cuando vi la prosperidad de los impíos, casi resbalan mis pasos, dijo David,
O sea, nos da envidia porque es algo natural. Oye, yo aquí estoy como cristiano, no me emborracho, no tomo, y mi compadre llega y viva la vida y viva el América. Y hasta atrás llega mi compadre y se levanta como si nada. Pero ¿sabes una cosa? Tu compadre es igualito a un animal y al perro fido que tienes ahí en tu casa. Y tú tal vez no tienes lo que tiene tu compadre, pero ¿sabes una cosa? Tienes conciencia de Dios y espérate, porque es importante la paciencia. Espérate, porque el que ríe al último, ríe mejor. Vas a ver en 3 o 4 años a tu compadre si sigue igual. Y te vas a ver tú en 2 o 3 años si tú sigues a Dios y creyendo las promesas de Dios. ¿A dónde te va a poner Dios? Arriba de tu compadre. La historia del hombre que se fue de pesca es una realidad también como una historia. Nos va a ilustrar esta verdad. Estaba un hombre pescando y cada vez que pescaba un pez grande, lo agarraba y lo devolvía al lago. Y cuando pescaba un pez chiquito, se lo guardaba en la canasta. Y así estaba, sacaba los grandes y los devolvía al lago, sacaba los chiquitos y los guardaba en su canasta. Un hombre que lo estaba observando de lejos le preguntó, viendo que era algo tonto e irracional: oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué a los peces grandes los devuelves y te quedas con los chiquitos? Y el pescador le contestó y le dijo: es que en mi casa tengo un sartén de este tamaño y nada más caben los chiquitos. Y de la misma manera, ¿verdad? Existen millones de personas que no aceptan la existencia de Dios por el tamaño de sartén que tienen en su mente. ¿Cómo los pensamientos de Dios son tan grandes, más altos que los nuestros y sus caminos más grandes que los nuestros? No aceptan la realidad de que puede haber algo superior a la mente y al sartén que tienen de mente y de cabeza en su casa. No aceptan esta realidad. La idea de Dios no les cabe en sus pensamientos. La verdad es que hay realidades, señores ateos, mucho más grandes de la mente finita que tenemos, y al rechazarlas nos parecemos a ese tonto y necio pescador. Lo rechazo porque no cabe Dios en mis pensamientos. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 2, nos dice estas palabras hace 2000 años. 1 Corintios 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sócrates, Platón, Darwin, Nietzsche, Hitler. La Biblia dice que nadie conoce la mente de Dios. Y el único que conoce la mente de Dios, el único que conoce la mente del gran maestro de maestros, creador y diseñador de los cielos y de la tierra, es el Espíritu Santo. Bueno, si solamente hay alguien que conoce la mente de Dios, que es el Espíritu Santo, te necesito, ven a mi vida, porque si no tengo al Espíritu Santo, ¿qué cosa? Nadie puede conocer a Dios. Y esta es la promesa que Dios nos hace. Recibirán el Espíritu Santo cuando reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando un cristiano reconoce sus pecados y reconoce a Jesucristo como su Salvador, recibimos al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, no mi racionalidad ni mi capacidad. Yo puedo tener doctorado en ciencias políticas y ser filósofo, y como William Shakespeare, un gran literato y un gran político y un gran físico matemático, etcétera, etcétera. Sin embargo, mis capacidades mentales e intelectuales son pequeñas. Es como un cerebro de un caracol comparado con el cerebro humano. Es incapaz e imposible que el ser humano, por sus facultades naturales, entienda a Dios. Es Dios el que tiene que entrar a nuestras vidas para que nosotros comencemos a entenderlo. ¿Y cuál es el libro que el Espíritu Santo usa para poder comenzar a guiarnos a conocer a Dios? La Biblia. No hay otro. No es el Código Da Vinci, no es el Evangelio de San Judas Tadeo, no son los libros que encontraron por allá escondidos, no es los libros de José Benítez, El caballo de Troya, no es a esas cosas. No esperes conocer a Dios en los autores de libros del mundo, porque ellos hablan barbaridad y medias.
Les llamamos diarreas mentales. Yo les llamo marihuanadas. Profesando ser sabios, se creen necios. Y comienzas a leer esto al filtro de la Biblia y te espantas de la realidad. Dice el mismo capítulo de 1 Corintios 2 que solo el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Entonces dice el versículo 12, y nosotros hemos recibido al Espíritu del mundo, no lo hemos recibido, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, aquí todos ustedes que nos ven y que nos oyen a través de la televisión y del radio y del internet, etcétera, etcétera, todos los que están atentos a esta conferencia están conscientes de una realidad. Solamente en tu vida hay una o dos partes del Espíritu. O tienes el Espíritu del mundo, por eso actúas como el mundo, por eso le crees a los autores del mundo, por eso sigues las cosas del mundo, o tienes al Espíritu de Dios. Y si tienes al Espíritu de Dios, tu vida se encuentra en una transformación. Y cada vez estás comprendiendo más a Dios y entendiendo más sus pensamientos. Cada vez hay más amor en ti, cada vez hay más paz, cada vez hay más gozo. Cada vez comienzas a producir como un árbol fruto, porque el Espíritu de Dios radica, mora dentro de ti. Y dice el versículo 13, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando alguien llega y me dice, hermano Alducin, usted es un hombre sabio, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, pues que no te habías dado cuenta desde antes. Pero cuando ya tenemos al Espíritu de Dios y crecemos conociendo a Dios, cada vez somos más chiquitos. ¿Saben qué? Porque mientras más cerca caminamos de Dios, más conscientes estamos de nuestras incapacidades. Mientras más cerca camino de Dios, más consciente estoy de mis pecados, de mis maldades. Mientras más camino cerca de Dios, más consciente estoy que no puedo hacer nada sin Él. La insuficiencia y la incapacidad del ser humano para no alcanzar nada en la vida sin Dios. Y esto es la conciencia que un cristiano tiene que desarrollar, la humildad y la mansedumbre. Si tienes sabiduría, no es mi sabiduría, es la sabiduría de la Biblia. Si eres elocuente, no es mi elocuencia, es la capacidad y el privilegio que el Espíritu Santo nos toma como instrumentos para ser simplemente instrumentos, guantes. Somos un guante donde Dios entra y solamente nos está usando. Somos como el burro que llevó a Cristo a Jerusalén. Imagínense ustedes, ¿verdad? Cuánta gente va ahí alabando y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que no somos más que los burritos que llevamos a Jesucristo. Cuando recibimos el aplauso, gracias, ¿verdad? Gracias, amado Paul. Yo sabía que lo merecía. Cállate, no eres más que el burro de Jesús. Muy bien, veamos ahora a continuación la evidencia cosmológica. La palabra cosmos es cosmos del universo, logos, conocimiento. Uno de los más fuertes argumentos para probar la existencia de Dios es esta, la evidencia cósmica. La existencia, vamos a seguir una línea lógica y elemental de razonamiento. Vivimos en un universo perfectamente bien afinado. El universo en el cual nos encontramos es como una computadora perfectamente bien afinada y diseñada, caminando 1000 veces mejor que la maquinaria de un reloj. Yo agarro el reloj y lo desarmo y tiene cosas, pero que se necesitan lentes especiales y tornillos especiales para ver que mi secundero esté caminando continuamente y me dé la hora exacta durante 10, 20, 30 años que tenga mi reloj. El universo es como un reloj, como una maquinaria superior perfectamente bien afinada, diseñada, calculada, escúchenme, matemáticamente y ordenada por algo que está detrás. Porque si yo veo una pintura, hay un pintor. Si veo un edificio precioso, hay un arquitecto. Si veo un reloj, hay un relojero. Si veo un libro, hay un autor detrás del libro. Todas las cosas tienen una causa
de ser. Y si vemos un universo diseñado, calculado, afinado matemáticamente, con un diseño precioso donde todo funciona, cualquier cosa que se saliera del funcionamiento, el universo explotaría, yo llego a una conclusión: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Oh Dios, tú tienes que existir, tú tienes que estar detrás de todo esto. Esto no pudo haber surgido de la nada ni accidentalmente. La vida no es un accidente tampoco, hay una razón por la cual existimos. Como dice el Salmo 19, ¿verdad? La gloria de los cielos cuentan la gloria de Dios. No se necesita, dice Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Y está hablando de los paganos que no tienen la Biblia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, lo que es invisible se hace visible a través de las cosas hechas, de manera que ni los aucas, ni los aztecas, ni los chichimecas, ni ninguna tribu, ni ningún pagano, ni budista, ni nadie tiene excusa para decir el universo se hizo solo. Por eso en la conferencia que dimos ayer, la religión del anticristo, demostramos que desde el hinduismo, que es la religión más antigua, hasta nuestros días, el hombre es incorregiblemente religioso, como dijo Sigmund Freud, el psicólogo vienés. El hombre es incorregiblemente religioso. Siempre a través de todas las civilizaciones y de los años, el ser humano ha tratado de adorar algo, sentir algo, y los que no, van a las pirámides de Teotihuacán. Hazme el favor, van a las pirámides de Teotihuacán a recibir energía, por el amor de Dios. O se van a las a las pirámides de Egipto, tantas cosas que inventamos, ¿verdad? Pero es que estamos conscientes de que hay algo que trasciende nuestra conciencia humana y la vida natural del ser humano en este planeta. Vean ustedes en Isaías 40, hace 2750 años, lo que este profeta escribió acerca de Dios. Isaías 40, versículos del 12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Saben ustedes la cantidad de agua que existe en el planeta Tierra? ¿Saben ustedes que 2/3 partes del planeta son agua? Y dice el profeta, guiado por el Espíritu Santo, que esta cantidad de agua cabe en la mano de Dios. Es simplemente usando comparaciones para que tengamos una ligera idea nada más de la grandeza de Dios. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Fíjense, en una mano de Dios cabe todo el agua del planeta Tierra. Le bastaron 3 dedos para los trillones de trillones, cuatrillones, quinquillones de granitos de arena que hay en el mundo. Dios los juntó con 3 dedos. Pesó los montes con balanza y con pesas de los collados. En otras palabras, cuando Dios fundó este planeta, lo midió. La Tierra tiene que tener esta circunferencia. No hizo que aparezca una bola ahí flotando. Midió exactamente Dios porque Él es el gran diseñador. Y la Tierra tenía que tener exactamente la curvatura, la inclinación de 23 grados y medio sobre su eje exactamente. La distancia que tenía que tener la Tierra del Sol tenía que ser perfectamente bien calculada, porque más cerquita del Sol o el Sol más rojo o menos azul no podría producir la fotosíntesis. Tendría la Tierra que dar su giro en 24 horas para que nosotros no sintiéramos que estamos en la rueda de la fortuna, ¿verdad? Ahorita la Tierra está girando a cierta cantidad de kilómetros sobre su eje en 24 horas y al mismo tiempo nuestro planeta está siendo trasladado. Gira y se traslada y ninguno lo siente. Pues gracias a esto Dios calculó para que el movimiento fuera perfecto y para que a través de este movimiento de la Tierra y su traslación hubieran 4 estaciones del año. Para que no nos aburriéramos con puro invierno, con pura primavera, con puras hojas cayéndose en el otoño, ¿verdad? Para que tuviéramos diferencias y supiéramos que la vida tiene cambios. Hoy es primavera, ahora el otoño se comienzan a caer y así es la vida.
En la vida a veces tenemos valles, ¿verdad? Donde estamos tranquilos y hay montes que subir. Hay montes y valles. En los montes nos ejercitamos, bajamos a los valles, pero en la vida hay sombras y muerte y sufrimiento, y Dios nos está entrenando para enfrentar la vida con valor. Dice en el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Los ateos? ¿Quién puede? Si este Dios existe, estamos siguiendo solamente la ley de la cosmología. Si este Dios existe y nos ha maravillado con esta creación, ¿puede un ateo decir, bueno, mira, yo no creo en Dios, porque si Dios es Dios, ¿por qué permite que los niños se mueran? ¿Y por qué permite tantas maldades y los tsunamis y las tragedias? Bueno, señor ateo, es lo que yo les he contestado. Tú no estás dudando, fíjense, tú no estás dudando, tú te dices ateo y me estás diciendo que eso fue lo que te guió al ateísmo, porque el 90% de los ateos son ateos heridos, lastimados. Algo les pasó en sus vidas que se amargaron contra Dios. No pudieron explicar lo que estaba pasando y atacaron a Dios, o están atacando a alguien que no existe. Entonces yo le dije una vez a un ateo, ¿verdad? En una universidad, le dije, mira, tú no estás atacando la existencia de Dios, tú estás atacando el carácter de Dios. Entonces tú no puedes negar que exista Dios. Tu problema está que no entiendes lo que Dios hace. ¿Me van siguiendo? No entiendes lo que Dios hace. ¿Por qué Dios sí existe? Bueno, existe, ¿no? Ahora, si tú asumes que existe, entonces deja que Dios te explique y te diga qué está haciendo. Es como el niño, ¿verdad? Que llega y le dice a su papá, papito, 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 ¿por qué me hiciste pum, 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 pum? No me queles. Y el papá te dice, mira, chamaco, cerebro de cuija, no te voy a explicar ahorita, o sea, no me vas a entender, pero a los 8 o 9 años de edad vas a entender que el amor tiene dos manifestaciones. Te amo cuando te abrazo y te amo cuando te hago pum, pum, pum. Porque si hay amor sin disciplina es sentimentalismo. Y si hay puro pum, 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 es dictadura. Entonces necesitan los dos elementos para educar a un niño. Amor, pero nunca le dejes de pum, 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 porque crece con un carácter en rebelión. Nacen con la necedad, dice Salomón en Proverbios, ligada en la naturaleza humana. Desde chiquitos vamos en contra de la autoridad. Y comemos y te avientan los espaguetis. Y púchila. Y no quiero. Y como trompos se comienzan a darse vueltas y cómprame esto. Y tienen un juguete y no quiero esto y quiero el del otro. Y vemos desde chiquitos que traemos la maldad ya arraigada en la naturaleza humana. Y se necesita la vara y el amor, mezclados con sabiduría para no excedernos en ningún extremo. Bueno, así es Dios. Tú no entiendes por qué permitió al diablo, ok, lo vas a entender como dijo Don Teofilito. Porque sus pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Entonces no trates de combatir y pelearte con una cosa superior a tu vida, esto es lógico. Bueno, entonces ¿cómo lo puedo entender? Ok, reconoce que Él existe, que Él murió en la cruz por tus pecados, que pagó con su sangre, con su Hijo Jesucristo. Cae de rodillas, reconoce que necesitas y que eres un pobre caracol, cuija, ¿verdad? Renacuajo de agua puerca. Y cuando reconozcas tu incapacidad y no agarres a Dios, a ver, págate para acá el cielo. Siéntate aquí en los sentidos acusados. A ver, Dios, ¿por qué hiciste esto? Imagínate nada más, esa es la posición atea. ¿Por qué hiciste esto? A ver, espérame tantito. Si tú fueras Dios, ¿hubieras hecho algo mejor? Claro que sí. No hubiera permitido tanta maldad en el universo. ¿Así? Pues entonces hubiera sido un Dios que hubiera creado puros robots y zombies. Porque si no hay libertad para el mal y no hay libertad para el bien, ¿cómo podemos comparar qué es la misericordia y qué es la bondad y qué es el bien de Dios? ¿Cómo sabemos de la misericordia y el bien? Porque hay mal. Si fuera puro bien, seríamos robots sin elección ni capacidad de elegir amar a Dios libremente. Oh profundidad de los caminos y la sabiduría de Dios. Y dice el versículo 3, ¿quién le puede entonces enseñar a Dios? ¿Quién le puede aconsejar? Hazme el favor nada más. Si yo fuera Dios, haría las cosas mejor. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama soberbia. Soberbia. Soberbia de escritores, de ateos, de
productores de cine, de políticos, soberbia. Nos ponemos a demandarle al Creador como lombrices. Cállese, no nos podría hacer a Dios así y se acabaría todo. Y no lo hace porque Él es grande en su paciencia y en su misericordia. Dice el versículo 14, ¿y a quién le pidió consejo Dios para que lo avisen? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? O sea, ¿quién le puede decir que lo que juzga está mal? ¿Quién le puede enseñar la ciencia a Dios o el conocimiento? ¿Quién le puede mostrar la senda de la prudencia? La palabra prudencia en hebreo es tebuná, que significa inteligencia. ¿Quién? Entonces, ¿cuál es el papel del ser humano? El Señor da y el Señor quitó, sea su nombre bendito. Dios, enséñame, me arrepiento hasta el polvo y enséñame tú el camino. Yo no soy nada ni nadie sin ti. Vengo a seguirte y a obedecer tu santa voluntad. Ese es nuestro papel como seres humanos. No somos dioses. Y cuando tú hagas esto, no te imaginas las bendiciones que Dios derramará sobre tu vida. En esta evidencia cosmológica, ¿verdad?, que podríamos extendernos un poco más, encontramos pues también una frase del gran filósofo Jean-Paul Voltaire. Voltaire dijo, si Dios no existiera, ante ver la cosmología del universo, sería necesario inventar a un Dios. Fue lo que dijo Jean-Paul Voltaire. Si Dios no existe, hay que inventarlo, porque esto no puede haber salido de un accidente. Entonces, todo este peso de la evidencia cosmológica también se confirmó por los científicos. ¿De qué manera científicamente se demostró la existencia de Dios? Por la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice esta ley? Que todo absolutamente en el universo está sufriendo un desgaste natural de la energía, lo cual se conoce como la ley de la entropía. Todo se echa a perder. Nuestro cuerpo está envejeciendo todos los días, muriéndose celularmente. Los edificios tenemos que cambiar la pintura, el agua se echa a perder, todo se oxida. El refrigerador nos muestra que la ley de la evolución no existe. En lugar de que estemos evolucionando, está retrocediendo. El universo está consumiéndose. El sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. El universo no ha existido eternamente. Es como un reloj que se le dio cuerda y se le está acabando la cuerda. Y los científicos lo reconocen. Sin la ley de la entropía o de la segunda ley de la termodinámica, no existiría ninguna ciencia. Absolutamente ninguna, porque todas se basan en la primera y la segunda ley de la termodinámica. Antes de que estas leyes fueran descubiertas, la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 1, ya hace 2000 años, decía estas palabras. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos. Ellos perecerán, o sea, en la Biblia está escrito, antes de que se descubriera la segunda ley de la termodinámica y la ley de la entropía, que el universo estaba desgastándose. Y hace 2000 años no había telescopios, calculadoras, ni las computadoras que tenemos actualmente. Pero el autor Hebreos ya está escribiendo y está profetizando que el universo va a perecer, va a llegar a un fin, mas tú permaneces. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Esto contesta la famosa pregunta de los niños, ¿quién creó a Dios? ¿No te han preguntado eso a alguno de tus sobrinos, nietos o tataranietos? ¿Quién creó a Dios? Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Si el universo tuvo un principio, tiene una causa, ¿correcto? Síganme con mucho cuidado. El universo tuvo un principio, el universo tiene una causa. Notemos algo, que todo lo que tiene una causa, ¿verdad? Tiene un principio. Pero notemos que no dijimos que todo tiene una causa. Dios, para contestar esta pregunta a los niños, mijito, Dios
no tiene una causa, porque Él ha existido no desde el principio. Dios no tiene principio, solamente lo que tiene principio tiene una causa. La materia, el espacio y el tiempo tuvieron un principio, Génesis 1:1. Entonces tuvieron un principio, pero Dios, al no tener un principio, no necesita una causa para existir. ¿Capisce? Dios, al no tener una causa, no necesita, ¿verdad?, un principio, ni tiene un principio para tener una causa. Entonces, cuando decimos Dios es eterno, muchos cristianos creen, es que Dios tiene billones de billones de billones de años de existencia. O sea, metemos a Dios a nuestras 4 dimensiones en que vivimos y creemos que Él está viviendo nuestras 4 dimensiones, pero nuestras 4 dimensiones tuvieron un principio. Cuando Génesis 1:1 dice, hubo un principio en el cielo y la tierra, significa que cuando Génesis 1:1 comenzó la materia, el espacio y el tiempo. Y esto lo comprobó Alberto Einstein, que la materia, el tiempo y el espacio fueron juntos y creados al mismo tiempo los 3. Entonces, Dios es eterno, no significa que ha vivido millones de años, significa que Él vive en otra dimensión que no es la nuestra. Entonces, cuando hablamos de eternidad, no es de millones de años para nosotros, pero la eternidad de Dios es que Él no es semejante a nosotros, ni vive limitado, ni sometido a 4 dimensiones. Robert Hastrow, director del Instituto para los Estudios del Espacio de la NASA, dijo, ¿verdad?, el tiempo, la materia y el espacio establecidos por la teoría de la relatividad E igual a mc al cuadrado, la energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado de la luz o del tiempo, es íntimamente ligado, y si estas cosas fueron ligadas por Dios, Dios está completamente fuera de la dimensión espacio-tiempo en el que estamos viviendo. Y finalmente encontramos nosotros la evidencia teleológica, que es el estudio de la finalidad. ¿Saben ustedes cuál es una de las más grandes mentes científicas para que se la restriegues así a tu maestro ateo en la escuela? Isaac Newton. Una de las mentes científicas más grandes. Nació en 1642, murió en 1727. Isaac Newton escribió en su libro La filosofía de Newton de la naturaleza. Métete al Google y la puedes localizar. La filosofía de Newton de la naturaleza. Newton escribió, cuando veo la distancia perfecta del Sol a la Tierra, no puedo creer que haya sucedido por accidente. Este universo es maravilloso y solo pudo provenir de un ser inteligente que gobierna y ordena todas las cosas como Señor de todos y de todo, mi Señor Jesucristo. Newton era cristiano y escribió comentarios del libro de Apocalipsis. Y podríamos seguir diciendo más evidencias, el diseño de la vida, ahora que se descubrió en 1954, el doctor Crick, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que forman todas las células que tenemos en el cuerpo, comenzó el mundo a introducirse en que dentro de todas nuestras células hay un código, un software. Y para que haya información, un código, tiene que haber alguien que puso esa codificación. No se puede codificar nada sin una mente inteligente. ¿Quién puso en cada uno de los billones de mis células de mi cuerpo y del tuyo la información para reproducirnos exactamente iguales? Esto es maravilloso. La evidencia de la conciencia moral. Emmanuel Kant, 1724-1804, escribió en su libro La crítica de la razón. 2 cosas llenan la mente con asombro y admiración: los cielos llenos de estrellas y la ley moral dentro de mi vida. Todos estos hombres del pasado reconocieron de alguna forma a los filósofos griegos que Dios existía. ¿Cuándo surgieron los ateos? En el siglo XX. Cuando alcanzamos la tecnología y los descubrimientos científicos, el hombre se envaneció en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y finalmente, la evidencia cristológica. Realmente es la más grande evidencia de todas. Esta evidencia no puede ser descartada tan fácilmente. El gran filósofo francés Jean-Jacques Rousseau dijo en 1735,
de ninguna manera Rousseau simpatizaba con el cristianismo, escribió: si la muerte de Sócrates fue la de un filósofo, la vida y muerte de Jesucristo fueron la de un Dios. En su libro The Miracle of Unbelief, el milagro de la incredulidad. Todos estos hombres literatos de alguna forma tenían que llegar a eso. La evidencia bíblica indica que Jesucristo fue el Hijo de Dios, o fue el psicópata, paranoico, maniático, depresivo más grande que la historia ha conocido. O Cristo es lo que Él dijo ser. O vuelvo a repetir, fue el loco más grande que se haya atrevido a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección de la vida. Y he aquí que he vencido la muerte, y cualquiera que crea en mí tiene vida eterna, y nadie conoce al Padre más que yo, y aquellos a quienes yo se los puedo hacer revelar. Y yo soy el pan que ha descendido del cielo y da vida a los hombres. Cualquiera que ustedes me siga no andará en tinieblas, porque yo soy la luz del mundo. Cristo nos viene a traer un mensaje de esperanza. No son animales. No fuimos creados por accidentes, ni somos el resultado de una selección natural, ni venimos de la evolución. Tenemos la imagen, la semejanza de un creador que nos da testimonio en nuestra conciencia moral que somos agentes responsables de nuestras decisiones. Y que cada decisión que yo tomo en mi vida tiene consecuencias para bien o para mal. He aquí les pongo, dice la Biblia, la bendición y la maldición. Escojan ustedes en quién quieren creer. Examina las evidencias. ¿Estás buscando a Dios? Examina estas evidencias. Si dices que eres ateo, siempre les pregunto: oye, ¿por qué eres ateo? Porque no encuentras a Dios. ¿Dónde lo buscaste? ¿No sales de Cholula? Ya viajaste por toda la Tierra, ya viajaste por todo el universo y me puedes decir: no lo encontré, ¿eh? Como dijo Yuri Gagarin, el astronauta ruso, para terminar: fui al espacio y no encontré a Dios. Y le contestó un astronauta cristiano americano: si tú hubieras salido de la nave, lo hubieras encontrado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento la obra de tus manos. Un día emite sabiduría, otro día. No necesitamos ni siquiera oír palabras ni tu voz audiblemente, porque lo que tú nos has dado a conocer lo podemos percibir por el diseño, el orden, el cálculo, la belleza que nos rodea. Un universo perfectamente afinado como una máquina que funciona de acuerdo a tus leyes que has establecido para que nosotros podamos vivir. No solamente bajo las leyes de la gravitación y las leyes físicas de la entropía, sino que nos has dado leyes morales. Los 10 mandamientos, para que sepamos que no somos dioses y que debemos seguir, Señor, tus leyes morales, si queremos que nos vaya bien, si queremos descubrir la paz y la llenura de tu Espíritu Santo, si queremos vivir con esperanza y con seguridad, porque separados de tu Hijo, nunca nada podremos hacer. Muchos de ustedes en esta mañana y los que nos ven por televisión le han abierto su corazón finalmente a Dios. Gloria a su nombre. En este instante, aprovecha en que el Espíritu Santo ha preparado tu corazón para invitar a Cristo como tu Salvador. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, mi soberbia intelectual, mi rebelión contra tus leyes, mi insensatez, mi irracionalidad, porque ahora me doy cuenta qué grande eres, cuán lejos estás de mis pensamientos todavía, pero creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo dio su vida mediante el derramamiento de su sangre para perdonarme de todas mis maldades. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y como estás vivo, te pido en este instante,
en que mi corazón está preparado para recibirte. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through. Every road and every sea leads you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny, you're the one for me.